Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de Aula Express. Soy Gustavo Arias. Te invito para que te suscribas al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. En esta ocasión vamos a hacer la configuración electrónica para el elemento rutenio y la irregularidad que tiene este elemento. A continuación. Ok, vamos a determinar la configuración electrónica para el metal en transición rutenio. ¿Cómo determinamos esta configuración electrónica? La determinamos mediante el diagrama que tengo acá a la derecha, el diagrama de diagonales o el diagrama de Moller. Este diagrama va de la siguiente manera: de menor energía, que marqué acá, menor energía, a mayor energía. El sentido de la flecha va hacia abajo. Y el llenado sería de la siguiente forma. Primero llena el orbital 1s2. 1s2 pasa toda esta línea, esta flecha. Después pasaría 2s2. Posteriormente pasaría 2p6. Posteriormente 3s2. Posteriormente pasaría 3p6. Posteriormente 4s2. Después pasaría a 3d10. 4p6, 5s2, posteriormente 4d10, 5p6, 6s2, posteriormente pasaría 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10 y 7p6. Ahora, como vemos acá, el rutenio me está indicando acá que tiene un número atómico de 44, Z igual a 44. Entonces, marcamos acá Z igual a 44. Esto me está indicando de que el rutenio tiene en su núcleo 44 cargas positivas o 44 protones. Entonces son 44 cargas positivas. Y como el rutenio se encuentra en estado neutral, neutro, significa, vamos a marcar neutro, tiene la misma cantidad de cargas positivas, va a ser igual a la misma cantidad de cargas negativas de los electrones. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Determinar cómo van a estar distribuidos estos electrones, estas cargas negativas, estos electrones por los diferentes orbitales y niveles de energía. Ahora vamos a proceder acá, como son 44 acá, 44 cargas positivas, también como está en estado neutral tiene 44 cargas negativas, 44 electrones. Ok, vamos a proceder a hacer la configuración electrónica, el cómo van a estar distribuidos los electrones por los diferentes orbitales y niveles energéticos. Comenzamos. 1s2, posteriormente me quedaría 2s2, posteriormente 2p6, posteriormente me quedaría de 2p6 pasaría a 3s2, 3s2, posteriormente me quedaría 3p6, después quedaría 4s2, 4s2, posteriormente de 4s2 3d10, 3d10. Ahora voy a proceder a contabilizar cuántos electrones llevo hasta ahora. Tengo acá 2 electrones más 2 serían 4. 4 más 6 serían 10. 10 más 2 serían 12 electrones. Más 6 serían 18 electrones. Más 2 serían 20 electrones. Y más 10 serían 30 electrones que llevo hasta ahora. Ahora me faltarían para llegar a los 44, 14 electrones porque ya tengo acá 30 electrones. Entonces sigo acá. Después de 3 de 10. Después de 3 de 10 pasaría 4p6. Ahora entonces seguimos escribiendo 4p6. Marco acá 4p6. Posteriormente me quedaría 5s2. 5s2. Posteriormente de 5s2 pasaría a 4d. Entonces voy a colocar acá 4d. No voy a colocar el número porque debo llegar hasta 44. Entonces procedo nuevamente a contabilizar. Me quedarían
2 electrones más 2 serían 4, 4 más 6 son 10, 10 más 2 son 12, 12 más 6 son 18, 18 más 2 serían 20, 20 más 10 son 30, 30 más 6 son 36, 30 más 2 serían 38 electrones. De los 38 electrones, por lo tanto, me faltarían en el orbital D, serían 6 electrones. No voy a colocar 10 electrones, sino 6 electrones acá. Entonces escribo acá 6 electrones. Ahora contabilizo nuevamente. Me quedaría 2 más 2 serían 4, 4 más 6 son 10, 10 más 2 son 12, 12 más 6 18, 18 más 2 son 20, 20 más 10 son 30 electrones, más 6 son 36, más 2 serían 38 y 38 más 6 serían 44 electrones. Por lo tanto, serían 44 electrones en total. Entonces voy a marcar acá 44 electrones que tengo acá distribuidos por los diferentes orbitales y subniveles. Ahora, me voy acá a identificar el período donde se encuentra este metal rutenio y el grupo. Entonces, ¿cuáles son los electrones que se encuentran en la última capa de valencia? Bueno, los electrones de la última capa de valencia serían del 5s2, 4d6. Por lo tanto, vemos acá de que el rutenio se encuentra al sumar los 2 electrones orbital S. Tengo acá 2 electrones orbital S más 6 electrones serían 8 electrones. Tiene 8 electrones en su última capa de valencia. Y como termina la configuración electrónica en D, sería del grupo B, metales en transición. Por lo tanto, se puede decir que pertenece al grupo 8 o el grupo, vamos a marcar acá, 8B. Colocamos en números romanos 8B. Esto sería el grupo en la tabla periódica. Ahora, vamos a identificar en qué periodo se encuentra. Ubicamos el número cuántico principal, en la capa más alta que hace la configuración electrónica del rutenio. Vemos que la capa más alta sería el nivel 5, ya que la anterior sería nivel 4. La máxima capa que puede llegar el rutenio sería 5s2, el periodo 5. Por lo tanto, el rutenio se debe encontrar en el periodo 5. Entonces marcamos acá periodo 5. Ahora, ya conociendo el periodo y el grupo donde se encuentra el metal en transición rutenio, vamos a corroborar en la siguiente tabla periódica. Ok, tenemos acá la configuración electrónica del rutenio, que serían 44 electrones. Colocamos 44 electrones que va a tener esta configuración. Revisamos los electrones que se encuentran en la última capa de valencia, que serían 5s2, 4d6. Vemos acá que los electrones que hay, el número de electrones de la última capa de valencia serían 2 electrones para el orbital S y 6 electrones orbital D. Al sumar estos electrones me quedarían 8 electrones. Marco 8. Entonces me quedaría, ¿qué significa esto? Como tiene 8 electrones y finaliza, los electrones que se encuentran en la última capa de valencia se encuentran en el orbital D, significa de que se encuentra en el grupo B. Por lo tanto, entonces escribimos 8B en números romanos, o también podemos escribir grupo 8, de las dos formas. Además, revisamos acá el periodo donde se encuentra dicho elemento, el rutenio. Vemos que el máximo periodo, el número cuántico principal, este número 5, ya que el anterior sería 4, 3, 2, 1, sería el máximo número que llega a esta configuración electrónica, 5. Por lo tanto, se encuentra en el periodo, escribimos periodo 5. Entonces, confirmamos acá en la tabla periódica que yo tengo acá abajo. Vemos acá rutenio, acá está el rutenio, en el periodo 5, vemos acá periodo 5, y en el grupo 8, vemos acá el grupo 8, o también llamado 8B, como lo vimos acá.
Ahora, esta configuración electrónica del rutenio sería la configuración electrónica expandida. Ahora, podemos escribir también la configuración electrónica contraída, configuración electrónica del tipo kernel. ¿Cómo vamos a escribir esta configuración electrónica? Nos vamos a fijar, si vemos que acá que el rutenio se encuentra en el periodo 5, vamos a ubicar el gas noble que se encuentra en el periodo 4 y escribimos el gas noble. Por ejemplo, acá en el periodo 4 se encuentra el gas noble criptón. El criptón tiene 36 electrones. Significa, si el criptón está en estado neutral, tiene 36 protones, tendría 36 electrones. Entonces, al revisar acá los 36 electrones, si contabilizo, tengo 2 más 2 serían 4, 4 más 6 son 8, 8 más 2 son 10, 10 más 6 son 18, 18 más 2 son 20 y 20 más 10 son 30, más 6 electrones serían 36 electrones en total. Entonces, marco acá. Todos estos electrones o esta configuración electrónica con los diferentes orbitales y subniveles serían 36 electrones. Entonces marco acá, esto me está representando 36 electrones y esos 36 electrones lo está representando el gas noble criptón. Entonces colocamos KR. Colocamos ahora, para describir esta configuración electrónica de forma contraída del tipo kernel, vamos a escribir acá del tipo kernel, sería, colocamos criptón, el gas noble criptón, entre corchetes, seguido de los electrones de la última capa de valencia. ¿Cuáles serían? 5s2, escribimos acá 5s2 y 4d6. 4d6. Por lo tanto, esta sería la configuración electrónica contraída para el metal de transición rutenio. Esta configuración electrónica es según el diagrama de diagonales. Entonces, diagrama de diagonales o el diagrama de Moller. En esta configuración electrónica hay una anomalía, una irregularidad en la distribución del cómo van a estar distribuidos los electrones en el orbital S y orbital D de la última capa de valencia. Estos dos electrones van a tener otra distribución y estos 6 electrones otra distribución. La configuración real para el rutenio sería, colocamos criptón, seguido de 5s1, 4d7. Esta sería la configuración real. Vamos a escribir acá que tiene el rutenio. Ahora vamos a ver mediante el diagrama de orbitales por qué ocurre esta anomalía o esta irregularidad. Ok, tenemos acá el diagrama de orbitales. Como vimos anteriormente, tengo las dos configuraciones. Las dos configuraciones electrónicas, que sería criptón 5s2, 4d6. Esta configuración electrónica sería según el diagrama de diagonales. Entonces coloco un diagrama de diagonales y la otra configuración electrónica sería la configuración real que va a tener el átomo de rutenio. Ahora, acá a la derecha yo tengo el 5s2, tengo los electrones relacionados, los electrones de la última capa de valencia con el diagrama de diagonales. Vamos a escribir acá. Acá yo tengo 5s2, tengo la forma del orbital S, que vemos acá, la forma del orbital S es de forma esférica y van a estar 2 electrones en este orbital. Entonces, al escribir acá, me quedaría, hago un spin, un electrón en sentido hacia arriba, que significa en sentido de rotación, en sentido horario, y un spin hacia abajo en sentido antihorario, que significa que estos electrones van a estar en el mismo orbital, en la forma esférica, pero con rotaciones opuestas. Entonces escribimos acá un electrón y un segundo electrón. Ambos electrones van a estar rotando en sentidos opuestos y van a estar lo más separado posible uno al otro debido a su repulsión electrostática. Entonces, ahora pasamos al orbital D.
van a estar distribuidos 6 electrones. Vemos que el orbital D tiene, contabilizamos, tiene 1, 2, 3, 4 y 5 subniveles diferentes, 5 orientaciones en el espacio diferente, que serían de x cuadrado menos y cuadrado, de xy, de xz, de xy y de z cuadrado. Ahora vamos a escribir cómo van a estar distribuidos estos electrones. Entonces, primero comenzamos a llenar los diferentes subniveles siempre y cuando los electrones, el sentido de rotación sea el mismo de un subnivel a otro. Entonces, ¿cómo sería esto? Escribo acá 1, el mismo spin, 2, el mismo sentido de rotación hacia arriba, 3, 4 y 5 electrones. Si yo lo describo acá en la gráfica, por ejemplo, en el de x cuadrado menos y cuadrado, el subnivel del orbital 4D, entonces colocamos el electrón acá y está rotando en este sentido. Tengo acá el spin hacia arriba. Ahora, se aplica el principio de máxima multiplicidad, la regla de Hom, en paralelo. ¿Qué significa? De que estos electrones van a estar con el mismo sentido de rotación en cada subnivel. Entonces, acá va a ser igual. Coloco otro electrón. Va a tener el mismo sentido de rotación. Acá sería el tercer electrón. El mismo sentido de rotación. El cuarto electrón en el orbital de XY. El mismo sentido de rotación. Y en el de Z cuadrado tengo el otro electrón en el mismo sentido de rotación. Ahora, como me dice acá que son 6 electrones, acá yo tengo 5 electrones que se han llenado estos 5 subniveles. Entonces me faltaría un electrón. Ahora voy a colocar en cualquiera de estos subniveles. Por ejemplo, vamos a colocarlo en el subnivel de x cuadrado menos y cuadrado. Colocamos el spin, que significa en sentido de rotación opuesto, en sentido antihorario, al otro electrón. Entonces colocamos el otro electrón acá. Colocamos el otro electrón en sentido antihorario. Como vemos, esta sería la configuración según el diagrama de diagonales, el diagrama de Moller. Pero por términos energéticos, esto significa de que el átomo, el núcleo del átomo del rutenio gasta más energía, tiene una mayor inestabilidad cuando tiene este tipo de distribución electrónica relacionada con los orbitales en la última capa de valencia, que sería 5s2 y 4d6. Una forma para ahorrar energía y tener una mayor estabilidad sería esta configuración que tenemos acá, la configuración real, que sería 5s1, 4d7. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En vez de hacer 5s2 va a ser 5s1 y 5s1 significa de que no va a llenar, todos los dos electrones no van a llenar el orbital S, se va a eliminar este electrón y quedaría 5s1. Y este electrón, en vez de llenar este orbital 5s, pasa a llenar a cualquier subnivel del orbital 4D. En este caso, el orbital que sigue sería el de XY. Entonces, vamos a colocar el electrón. Colocamos el electrón. Entonces, esto me indica de que ahora, en este caso, ya tendría el otro electrón rotando en sentido opuesto. Acá hay 7 electrones. Coloco 7 electrones. Acá hay un electrón. Vamos a borrar esto porque ya me quedaría un solo electrón y me quedaría un electrón en sentido de rotación. Y es que cambiamos esto, lo que me dice acá. Cambiamos acá. Ahora, entonces, la configuración real me quedaría 5s1. Se le añadió cuando ocurrió el llenado de electrones, llenó un electrón para el orbital 5s en vez de 2 electrones, y para el orbital D se le adicionó otro electrón en otro subnivel, en este caso el subnivel de XY. Por lo tanto, hay 7 electrones en el orbital D, que anteriormente habían 6 electrones, y el orbital S tiene un electrón. Esto es debido al gasto de energía y estabilidad energética. ¿Y cómo se definiría esto? Vamos a revisar un momento en el diagrama de diagonales.
Ok, vamos a revisar lo que es el gasto de energía para el átomo. Acá yo tengo el diagrama de diagonales, vemos que va de menor energía a mayor energía. ¿Qué significa esto? De que a medida de que el átomo va obteniendo, va llenando electrones, y estos electrones van llenando los diferentes orbitales, y estos orbitales van a estar más alejados al núcleo, como vemos, nivel 2, nivel 3, nivel 4, y los orbitales que hay son diferentes, de diferentes formas: orbital S, orbital P, orbital D y orbital F. Al hacer el llenado, esto implica de que el núcleo del átomo debe aplicar una mayor cantidad de energía para poder mantener los electrones en los diferentes orbitales. Por ejemplo, vamos a hacer acá. Vamos a dibujar acá. Yo tengo acá el núcleo. Dibujamos acá el núcleo de un átomo. Vamos a colocar acá el núcleo. Tiene cargas positivas. Tiene protones. Tiene un número de cargas positivas. Y vamos a escribir acá 3 diferentes niveles energéticos o 3 capas. Entonces escribimos esas 3 capas. Escribimos 1, 2, 3, y en cada nivel energético o en cada orbital hay electrones. Por ejemplo, aquí hay 2 electrones, acá hay 1, 2, 3, acá ponemos 4 electrones, en esta capa hay un electrón. Ahora colocamos acá, esto sería electrón, son las cargas negativas, y el mismo número de cargas del número de electrones. Por ejemplo, en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo acá de este lado 7 cargas positivas y tengo 7 electrones en un determinado elemento. Ahora, ¿qué va a ocurrir acá? Por ejemplo, en el primer nivel o primera capa, el núcleo del átomo aplica cierta energía para mantener estos electrones en este orbital. Entonces hay una fuerza de atracción para mantener estos electrones en este orbital 1. Se aplica cierta energía. Ahora, este mismo núcleo aplica una energía que va a ser mucho mayor a la energía que se está aplicando a estos 2 electrones que se encuentran en el nivel 1, va a aplicar una mayor energía ya que se encuentra en una capa exterior. Además de esto, los electrones que se encuentran en las capas inferiores, por ejemplo en el nivel 2, acá tengo 4 electrones más estos 2 electrones, y si hubiesen acá otros electrones, interfieren, hace un efecto opuesto a la atracción del núcleo del átomo de las cargas positivas hacia este electrón. Esto significa el efecto, vamos a colocar acá un efecto de apantallamiento. Esto significa de que estos electrones van a apantallar a este electrón. ¿Qué significa? Que el núcleo, al atraer a este electrón, estos electrones le hace carga opuesta, le hace lo opuesto a la atracción que tiene este núcleo del átomo con respecto a este último electrón que tengo en el tercer nivel. Entonces, esto es lo que se le define la carga nuclear, por eso es que le dicen carga nuclear efectiva. Por lo tanto, los electrones que se encuentran en la última capa de valencia, en este caso del rutenio, se va a aplicar una energía mayor a los electrones que se encuentran en las primeras capas. Como vimos anteriormente, acá en diagrama de diagonales, al llenarse de una menor energía a mayor energía, a una mayor cantidad de electrones, cuando se está llegando a los niveles energéticos de la última capa de valencia, en los diferentes orbitales, que serían 5, vamos a marcar acá, serían 5s2 y 4d, y vemos de que estos niveles energéticos vemos que son semejantes, o sea que está casi a la misma altura, vemos que están al mismo nivel energético. Por lo tanto, la distribución que hay, aquí no son 10, sino anteriormente serían 6 electrones, que sería 5s2, 4d6, según el diagrama de diagonales que tengo acá, que debería llenarse. Pero por términos energéticos significa de que el núcleo del átomo de rutenio gasta una mayor energía teniendo un electrón en el orbital 5s.
Ahora, como ya vimos que ocurre en los electrones de la última capa de valencia, el núcleo del átomo debe aplicar una mayor energía para mantener estos electrones en la última capa de valencia estables. También la otra característica que afecta a la estabilidad energética del rutenio sería la forma del orbital. Entonces vamos a escribir acá la forma del orbital. Ok, ¿por qué yo digo eso, la forma del orbital? El orbital S, si vemos acá, el orbital S es de forma esférica. Voy a escribir acá los tres X, Y y Z, que sería en forma esférica. Mientras que el orbital D presenta 5 subniveles, como vimos anteriormente, y los subniveles son de fórmula de lóbulos. Y esos lóbulos tienen diferentes orientaciones en el espacio. Entonces colocamos acá, por ejemplo, yo tengo estos lóbulos para el orbital D. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Vemos que el orbital S, si vemos para que cuando se hace el llenado de los electrones, va del 1S, 2S, 3S, 4S, 5S. Vemos que como este orbital S, por la forma que tiene este orbital, los electrones van a estar más cercanos al núcleo. Entonces, las capas inferiores van a apantallar a los electrones que se encuentran en la última capa de valencia, que sería en este caso el 5S. Por lo tanto, el núcleo del átomo de rutenio debe aplicar una mayor energía para mantener esos dos electrones en este orbital. Entonces, para gastar menos energía, el rutenio, ¿qué hace? Cuando el llenado, en vez de llenar 2 electrones en el orbital S, llena 7 electrones en el orbital D, y acá me quedaría un electrón para el orbital S. ¿Por qué el orbital 4D se va a llenar un electrón adicional? Porque la forma que tiene el orbital D, como vemos, estos diferentes subniveles no van a estar cercanos al núcleo, y tampoco los orbitales D que tengo anteriormente no tiene tanto apantallamiento como la forma del orbital S. Por lo tanto, según mi punto de vista, gasta más energía cuando tiene 2 electrones en el orbital S en vez de tener un electrón para este dicho orbital. Mientras que si un electrón pasa, o al llenarse pasa al orbital 4D, quedando 4D7, colocamos 4D7, a pesar de que este orbital tiene una mayor cantidad de electrones por repulsión electrónica, estos electrones no se van a ver apantallados, y el núcleo del átomo no tiene que aplicar tanta energía para tener estables estos 7 electrones, en comparación si el electrón estuviese en el orbital S. Entonces, lo que incide acá es la carga nuclear efectiva, el efecto de apantallamiento y la forma que tiene el orbital, y estos orbitales que se encuentran en la última capa de valencia. Los orbitales que están en la última capa de valencia para el rutenio sería el orbital S y el orbital D. Si vemos acá, el orbital S y el orbital D. Por lo tanto, la configuración real para el rutenio sería 5S1, 4D7. Ok, ya conociendo la configuración real del átomo de rutenio, la ubicación que tiene en la tabla periódica, damos finalizada esta publicación. Si te ha gustado este video, un like, suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. Cualquier duda que tengas o comentario me lo puedes decir aquí abajo. Chao, hasta la próxima.